Muy buenas tardes a todos. Damos una cordial bienvenida a los que se reúnen en esta hora para escuchar de la palabra del Señor. Y como es costumbre, vamos a hacerlo cantando, comenzar esta reunión cantando un himno, el himno número 196. Dice su primera estrofa: no importa dónde quiera esté, Jesús conmigo siempre está. Lo ha prometido y tengo fe, que su promesa cumplirá. Himno número 196. No importa dónde quiera esté, Jesús conmigo siempre está. Lo ha prometido y tengo fe, que su promesa cumplirá. Do Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón. Morando en mí, derrama paz y toda rica bendición. Es mi deber andar con Él, orando para no caer, velando contra el mundo infiel, confiando siempre en su poder. Do Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón. Morando en mí, derrama paz y toda rica bendición. Yo sé que flaco y débil soy, y sé que es fuerte Satanás, mas poderoso es mi Señor, me guardará de tropezar. Do Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón. Morando en mí, derrama paz y toda rica bendición. Bien, antes de continuar, vamos a pedir a un hermano en comunión que pueda encomendarnos al Señor esta reunión. Por favor, un hermano en comunión. ¿Listo? Sí. Nuestro Padre, damos gracias a ti por estar consciente de tu presencia en todos nosotros, en la persona del Señor Jesucristo. Damos gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que está en nosotros y que nos guía a toda la verdad. Esa verdad que es personalizada en el mundo por el Señor Jesucristo. Esa verdad que nos sacó del hoyo donde estábamos cada uno y lo levantó a roca firme. Damos gracias a ti, Padre nuestro, por tus favores, tu misericordia y también por tu palabra que tendremos esta tarde. Que sea de gran bendición para todos nosotros, porque realmente la necesitamos. Y queremos, Padre, ser agradecidos y queremos obedecer tu voz. Rogamos tu ayuda para tu Hijo que tomará tu palabra, para darla a conocer, para entregar para nuestro conforme en la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, nuestro Padre, por los enfermos y rogamos que tú sigas con ellos
levantándolo, animándolo, guardándolo. Te lo suplicamos a ti. Ahora nos encomendamos a ti y te damos las gracias en el nombre del Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, hubo un cambio, hermanos. En realidad, Roberto tuvo algunos percances hoy día, me llamó y solamente cambiamos. Le tocaba a Roberto Bustamante hoy día, solamente cambiamos. Voy a tomar su parte hoy y él habrá de tomar el próximo miércoles, Dios mediante. Así que, dada el aviso, hermanos, podemos leer en la carta que estamos estudiando de la carta a los Corintios, ya en el capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 al 13 leeremos. Dice su palabra así. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. Este capítulo, hermanos, podemos dividirlo en 3 secciones, es bastante largo, y lo podemos dividir de lo que hemos leído ya. Desde el versículo 1 al 13, sería una sección, y allí tenemos el ejemplo de Israel, que Pablo está enseñando a los corintios. Luego, tenemos desde el 14, versículo 14 al 22, allí está lo que tiene que ver con la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y finalmente podemos encontrar desde el versículo 23 al capítulo 11 y versículo 1. Allí podremos ver o mirar la libertad con limitación. Dividir este capítulo 10 en 3 secciones. Y lo que hemos leído ahora es lo que nos atañe, versículos 1 al 13. En realidad, Pablo aquí lo que está haciendo es entregar en primer lugar la doctrina y luego la aplicación. Aquí el principio queda claro. El privilegio espiritual, hermanos, no garantiza la victoria sobre la tentación. En realidad, la práctica de ser consecuente con la profesión, con lo que se profesa. Y aquí Pablo, este principio, lo ilustra con la historia de Israel, de los versículos 1 al 13. Y también Pablo
lo habrá de aplicar a la asamblea cristiana en los versículos 14 al 22. Versículos 1 al 2, lo que hemos leído dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí el mensaje de Pablo es clarísimo. A pesar, hermanos, de la maravilla de la liberación divina que Dios había hecho con aquel pueblo, al sacarlos a ellos de Egipto, y toda la plenitud de la provisión divina. ¿Para qué? Para una tan vasta hueste en el desierto. Debido a todo eso, la mayoría, podemos decir con tristeza en nuestros corazones, la mayoría de los israelitas perecieron en aquel desierto. A pesar, hermanos, de exhibiciones tan asombrosas del poder y la gracia de parte de Dios. Esto debiera haber hecho algo sumamente grande en las vidas de ellos. Ellos debieran haber magnificado a Dios en sus almas. Y por el contrario, se volvieron ¿a qué cosa? A la idolatría y a otros muchos pecados. Ellos volvieron sus espaldas a Dios de una forma totalmente deliberada. Al final, perecieron. Hermanos, este capítulo que estamos leyendo es algo sumamente solemne. Y esta solemnidad, esta enseñanza tan solemne, no debe ser echada al olvido, ni para los que primero fueron enseñados como aquella asamblea en Corinto, ni tampoco para nosotros. Pablo está haciendo algo tremendo aquí, algo que muchas veces nosotros debemos tomar a veces del Antiguo Testamento, aquellas enseñanzas que fueron dadas para un pueblo que fue rebelde y contradictor, y mostraron con sus hechos como ellos perecieron, para que en cierta manera nosotros temamos a aquellas cosas, a aquellas enseñanzas en las cuales Pablo quiere enseñarles a aquellos hermanos de la asamblea de Corinto. Hermanos, no estamos hablando a un pueblo judío ni israelita. Estamos hablando a una asamblea gentil donde también habían hermanos judíos. Pero eso tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Estas cosas fueron dadas para nuestras enseñanzas. Los corintios no debían olvidar estas verdades, ya que tal vez ellos frecuentaban aquellos templos de ídolos y mantenían nexos sociales con los idólatras. Si esto fuese así, acabarían inevitablemente de manera calamitosa. En realidad, no serían diferentes a lo que le ocurrió a aquel pueblo en aquel desierto, al volverse a la idolatría y a muchos pecados que habremos de ver en los versículos que siguen. Todas las circunstancias que ocurrieron en la época del Éxodo, cuando este pueblo sale, fueron análogas al bautismo. Tenían relación con el bautismo. La travesía bajo el mando de Moisés, en medio de aguas que subían a cada lado y bajo una nube, equivalía a reconocer la autoridad de Moisés. Así, fueron bautizados. Moisés, a Moisés, para Moisés. La nube exponía la presencia y protección de Dios, y el mar, la evidencia del poder de Dios. Toda la escena simbolizaba la majestad y el poder de Dios
en redención o rescate. ¿Esta era la figura o esto es lo que Pablo les está haciendo entender a estos hermanos en Corinto? Es mostrarle lo que ocurrió con aquel pueblo de Israel cuando fueron redimidos o rescatados de aquel pueblo llamado Egipto, de manera sorprendente, de manera maravillosa, de mostrarles el poder cuando ellos atravesaron aquel mar y de aquella nube que les protegía, aquel mar que se levantó. Era para mostrar la majestad y el poder de Dios en cuanto a su rescate de donde habían salido. Hermanos, estas cosas deben quedar claras. El pueblo de Israel nos ha de dar tremendos ejemplos de lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana también. Vivimos en un mundo que muchas veces es como un desierto que debemos atravesar. Transitamos por este mundo como el desierto, como transitaron ellos. Vamos hacia una patria prometida, como ellos también se le había prometido, y ellos van rumbo a esa patria, como nosotros también. Debemos atravesar este desierto, donde hay muchas tentaciones y muchos problemas, y debemos tomar ejemplo, hermanos, de lo que sucedió con aquellos israelitas. Esto es lo que Pablo tiene en mente aquí de enseñarles a ellos. Lo que ocurrió con el pueblo de Israel puede sucedernos también a nosotros, con los pecados que ellos hicieron. Versículos 3 y 4 dicen: todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí podemos ver que Pablo llama la atención a la provisión de Dios para sus necesidades que ellos habrían de tener en aquel desierto. Maná y agua era la provisión que Dios les dio. La uno y lo otro, el maná y el agua, se describen como algo espiritual. Esto no solamente indica que la fuente era sobrenatural, no era natural, sino que nos dice que el maná indicaba un alimento espiritual y el agua un refrigerio espiritual. Pablo ahora se habrá de extender sobre este concepto del agua y se tiene que volver a la fuente del agua, la roca, que está mencionada en dos pasajes que son sumamente importantes leerlos, hermanos, para poder entender lo que realmente ocurrió, de dónde estaba la fuente del agua. El maná y el agua eran cosas espirituales. Éxodo, capítulo 17, leeremos en primer lugar. Éxodo, capítulo 17, dice de esta manera. El subtítulo es clarísimo, por lo menos en mi Biblia, yo no sé en la suya. Dice el capítulo 17, agua de la roca, dice. Versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés:
pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar, Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El mandato de parte de Dios a Moisés para que de esa roca manara agua. ¿Por qué es importante ver los dos pasajes que se menciona esto? Fíjese bien, hermanos, que Moisés es mandado a golpear la roca de parte de Dios, como lo hizo también anteriormente. Pero habremos de mirar en Números capítulo 20. Y ocurre algo muy similar, pero con una diferencia muy grande. Números capítulo 20. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro pasaje? Que Moisés desobedeció a la orden de Dios. En la primera se le dijo, golpearás la roca una vez y darás agua a este pueblo. Sí, Dios sabía que era un pueblo, era rebelde y contradictor. Pero ¿cuál era el mandamiento en el segundo capítulo que hemos hablado? Le dijo de esta manera, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. No había ningún mandato de golpear la piedra,
la roca. Era un mandato aquí en este capítulo de hablar a la peña delante de aquel pueblo. Y Moisés lo hizo erróneamente y recibió su castigo por aquello. Volvamos al tema. Cristo en la roca, mencionada aquí en Éxodo 17 que hemos leído, y Números 20 también, indicando que la roca era Cristo. Aquí debemos observar y sacar cosas de esta enseñanza que hemos leído. Aquí no significa que la roca mencionada en cada ocasión no fuese literal, era una roca. ¿Por qué razón? Porque Moisés, en primer lugar, golpeó la roca. En obediencia, la vez primera. Y en desobediencia, la segunda. Era una roca literal. Una roca que estaba allí en ese desierto. Tampoco podemos decir, hermanos, que significa que hubiera siempre una roca que los siguiera. Tal vez eso lo vemos en películas que hacen, a veces incluso para niños pequeños de escuela dominical, tal vez les enseñan como esa roca caminando. No es algo así que hubiese ocurrido. No significa que hubiera siempre en realidad una roca que los estuviera siguiendo o acompañase a través del desierto. Más bien significa que fuesen a donde fuesen, Cristo los acompañaba y proveía el agua cuando era necesaria. Él era el ángel de su presencia que los salvó, como dice en Isaías 63:9. Isaías 63 y versículo 9. Dice de esta manera. Importante que la Biblia misma hable por sí misma. Isaías 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Él era el ángel de su presencia que los salvó. La roca era un título bien conocido de Dios, según lo dice Deuteronomio en el capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, dice, por lo menos era anotado en este largo capítulo, que tiene 52 versículos. Por lo menos encontramos varias veces lo que dice en cuanto a la roca. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En otro versículo, en el 15, dice más o menos así, hablando también de la roca, pero engordó Jesurum y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Él es la roca. Él es la roca aquí mencionada también en Deuteronomio. Esto también habla de la preexistencia de Cristo. Pablo dice claramente, y la roca que les seguía era Cristo, pero estamos hablando de Dios. Y esto tiene que ver
con la preexistencia de Cristo. No, Cristo no vino solamente a la tierra, Él siempre fue Cristo también. Su preexistencia antes de venir a la tierra. La roca que les seguía, la roca que malamente golpeó Moisés 2 veces en la segunda oportunidad y de buena manera en la primera, era Cristo. Y Cristo es Dios mismo. Versículo 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Hermanos, qué tremenda tristeza. Después de tremendas experiencias que vivió este pueblo, y después de ver tan abundante gracia de parte de Dios, que se registre esto que está escrito. La mayoría perecieron en el desierto. Allí, en Números 14:6, se da una cantidad de las personas que componían este pueblo, que los hombres de guerra, de 20 años hacia arriba, ascendían a la cantidad de 603.550 personas que viajaban por ese desierto. 603.550 personas que salieron de allá de Egipto. Y de todos estos, mire lo que dice, solo 2, Josué y Caleb, entraron en la tierra. ¿De qué nos habla esto? ¿No es lo mismo que dice Mateo 7:14? Hablando de la puerta estrecha y la puerta angosta, del camino angosto y del camino ancho, que dice que por la puerta angosta son pocos los que entran por ella, pero que dice también en el mismo ese capítulo que el camino ancho entran ¿cuántas personas? Y muchos son los que entran por él y que van a la perdición. ¿Cuál es la razón que ocurrió esto? Querido amigo, en el antaño y en el día de hoy, el evangelio sigue siendo rechazado. Aunque hayan maravillas, como le ocurrió a este pueblo, tantas maravillas de parte de Dios que fueron hechas, y a pesar de todo ello, fueron incrédulos. ¿Y no ocurre lo mismo en el día de hoy? De poder mirar una historia que fue dada, que un Cristo que vino a este mundo, que hizo sanidades y milagros, levantó muertos, que se dejó morir de que le crucificaran en una cruz y que lo hizo por amor a nosotros. Ese es el versículo más dicho en el mundo y que yo creo que muchas personas lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, cuántas maravillas ha hecho Dios a través de los siglos, a través del tiempo. Y el ser humano sigue actuando como actuaron estas personas, estando allí en el desierto. 603.550 personas que salieron de aquel lugar de Egipto. Solo 2, Josué y Caleb, entraron en la tierra. No estaban incluidos los levitas. Aquí que vemos también el tremendo desagrado de Dios. Derribados, fueron abatidos, unos de una manera, otros de otra, de forma violenta, otros de manera natural. Quedaron postrados en el desierto. ¿Qué imagen más grande podemos mirar en esto? Podríamos decir de esta manera, como poner un corolario a esto que estamos diciendo. El privilegio menospreciado, ¿qué cosa trae? Lleva a la ejecución del juicio. Querido amigo, no pienses que Dios no ha actuado a través de la historia humana. Él ha actuado. Actuó en el principio trayendo un diluvio. ¿Y cuántas personas fueron salvas después de ese diluvio? Solo 8. Después de que hubo tantas maravillas, bastaba mirar el arca.
La maravilla de ese hombre de estar construyendo esa arca que habría de salvarlos. Y durante 120 años, él fue un pregonero de justicia, un hombre que llevó aquella justicia que podían imputársele a aquellos hombres y ellos la rechazaron. ¿Qué prefirieron? Seguir viviendo sus vidas como se les antojó. Y cuando llegó aquel juicio de parte de Dios, ellos perecieron. Sí, podemos decir realmente lo siguiente: el privilegio, cuando es menospreciado, esto habrá de haber una ejecución de un juicio, a lo cual Dios hizo. Aquí vemos una lista, hermanos. Hay dos listas. En las primeras es el lado positivo, las bendiciones que ellos recibieron este pueblo. Pero en la que viene a continuación es una lista de 5 cosas que este pueblo cometió. ¿Y cuál era la razón para que ellos cometieran todas estas cosas? Era sencillamente porque ellos carecieron de algo que Pablo sí hacía y vivía a diario. Ya lo hemos visto. No tenían una disciplina rigurosa, una disciplina propia que Pablo menciona en el capítulo 9 y que vimos ya anteriormente en el versículo 27, donde él golpeaba su cuerpo, dice, y se golpeaba y lo mantenía rigurosamente. Ellos no hicieron aquello. Ellos, los israelitas, fueron esclavos de sus propios cuerpos. Esta disciplina que ellos no tuvieron, esto fue lo que les llevó a su caída. Ellos participaron todos de 5 bendiciones, pero también participaron de 5 pecados. Bajo estos pecados fueron los que ellos cayeron. En el versículo 6 está la codicia. En el versículo 7 la idolatría, en el versículo 7, la fornicación, en el versículo 8, la presunción, en el versículo 9, y la murmuración, en el versículo 10. Pablo aquí nos lo está mirando estas cosas como algo histórico. Recuerde que Pablo está enseñándole a la iglesia de Corinto estas verdades que ocurrieron tantos años atrás con aquel pueblo de Israel. Esto, Pablo lo que quiere resaltar y enseñar, que fueron ejemplos para nosotros, para que no caigamos en los mismos pecados. Esto, hermanos, fueron una solemne advertencia. Es una solemne advertencia para nosotros. Miremos lo que tiene que ver con estos 5 pecados dados aquí. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. Codiciosos de cosas malas se refiere a Números, capítulo 11. Leámoslos, por favor, y miremos lo que la Biblia nos enseña. Números, capítulo 11. Dice de esta manera. Esto fue inducido por una multitud de mezcla que venía a este pueblo. Números, capítulo 11 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento.
Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Codiciosos de cosas malas. Esto fue inducido por una mezcla que ellos habían tenido de otras personas. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, 38, cuando salieron de Egipto. Dice que no solamente salió el pueblo de Israel, sino que también una gran multitud salió junto con ellos. La mezcla. El pueblo se sintió, ¿qué cosa? Insatisfecho con el maná. ¿Y qué cosa deseó? La comida de Egipto. El alimento de Dios ya no les daba satisfacción. Estaban anhelando las cosas que disfrutaban antes de ser redimidos. Esto, hermanos, se podía ver en Corinto. Y en ocasiones es algo demasiado evidente entre cristianos. Es sumamente notable que Números 11:34 registra algo sumamente importante que tal vez pasa de lado o no lo vemos a primera vista. Registra que el pueblo que pecó fue enterrado en Kibrot Hataava, que significa sepulcros de codicia. Allí quedó gran parte del pueblo, movido por aquella codicia. Versículo 7 dice, para avanzar en el tiempo, versículo 7 dice, y tampoco seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse. La cita aquí es de Éxodo, capítulo 32 y versículo 6. Éxodo, capítulo 32, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Es una referencia a cuando ellos erigieron el becerro de oro. ¿Y esto debido a qué? Ocasionada sencillamente porque no había un hombre que pusiera un freno en aquel lugar. Y este fue Aarón. Y este mal ejemplo fue seguido posteriormente ¿por quién? Por Jeroboam. Eso lo puede ver, hermanos, tal vez en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 y 29. Esto que ocurrió aquí fue una violación del segundo mandamiento que está en Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esto tenía que ver con el segundo mandamiento que Dios había dado a este pueblo. Y también podemos ver a lo que hace alusión el apóstol aquí acerca a la comida sacrificial que tenía que ver cuando dice comer y beber. Esa era una comida sacrificial, como una comida para los ídolos. Comieron y bebieron. ¿Y qué vino a continuación? La danza ritual o ceremonial. Lo que tenía la intención indudable de concientizar a los corintios. Pablo estaba buscando darles a entender esto. El hábito de algunos de ellos, de los corintios, que muchas veces se sentarían a la mesa en un lugar de ídolos, como está en el capítulo 8, versículo 10. Pablo allí en realidad no menciona el juicio que cayó en consecuencia sobre dicho pecado.
Pero se registra que cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Dios castigó a ese pueblo. Versículo 8. Aquí tiene que ver con lo que es la fornicación. Ni forniquemos como algunos de ellos la practicaron y en un solo día cayeron 23.000 personas. Por la idolatría cayeron 3.000. Por la fornicación cayeron 23.000. De los más de 600.000 personas que salieron. Aquí esta mención que hace Pablo acerca de lo que ocurrió en antaño, ellos ya lo tenían clarísimo. Hermanos, ya vamos en el capítulo 10 de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y él lo dijo bien claro en el capítulo 5, 6 y 7 acerca de este tremendo pecado. Esto no podría perderse de la vista de ellos, porque ya Pablo les habría hablado de esto. Pablo en realidad se refiere a la apostasía que ocurrió allá en Sittim, en Números 25, del 1 al 9, cuando bajo la instrucción de Balaán, el falso profeta, Israel cometió fornicación con las hijas de Moab, y comió y bebió, y se inclinó ante los dioses de ellas. ¿Esto qué ocurrió? Encendió la ira de Jehová, y en total 24.000 israelitas perecieron. Murieron en un día. Aquí uno podría quedarse impresionado. Y en esta lista, Oseas también algo tiene que decir. Él ilumina un poquito este incidente que ocurrió. Observa una cosa tremenda. Observa que los israelitas se consagraron a esta cosa vergonzosa y que se volvieron tan abominables y viles como aquellos que ellos amaban. ¿Qué cosa amaban ellos? Baal. En realidad, hermanos, el hombre siempre llega a asemejarse al Dios que él adora. En este caso, Baal. Romanos 1, 21 y 32 nos deja clarísimo lo que es el ser humano, cómo llega a degradarse. Se hicieron semejantes a esto y a esto otro, y no tomaron en cuenta a Dios, le dejaron de lado y se encendieron en su laxivia, hombres con hombres y mujeres con mujeres, dándose al extravío y dándose el extravío unos a otros, porque no tomaron en cuenta a Dios. Pero en Primera de Pedro somos llamados a algo sumamente grande. Exige la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. La castidad y la santidad de mente y corazón, ¿sabe cuándo se producen? Por una conciencia de la naturaleza espiritual de Dios, cuando entiendo cómo es Dios sumamente santo y que no permite el pecado. Versículo 9 dice: ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pusieron a Dios a prueba. Se desalentaron, se impacientaron y hablaron contra Dios y contra Moisés. Llegaron a sugerir que Dios los había sacado de Egipto para que murieran en el desierto. Qué amargura, se quejaron de que no tenían pan ni agua y declararon que aborrecían aquel pan tan liviano. Qué ingratitud más grande tuvieron ellos. Contaban como carente el valor de la provisión milagrosa de Dios. ¿Cómo? Como algo mísero y vil. En esta ocasión, ¿cuál fue el castigo de parte de Dios? Las serpientes ardientes que mordían a aquellos israelitas. Pero a pesar de todo aquel castigo, siempre vemos la misericordia de parte de Dios debido a la intercesión llena de amor y caridad que tuvo Moisés hacia aquellos hombres, y donde él ruega por aquel pueblo y Dios le permite que se levante una serpiente ardiente de bronce, para que cuando cualquier israelita mirase aquella serpiente, vivirían. Pero la Biblia dice que mucho pueblo murió porque no lo creyeron, porque se mantuvieron en sus pecados, porque se mantuvieron en su corazón y su mente de no creer en Dios. Les caracterizaban estos 5 pecados, lo que caracteriza a un ser humano sin Cristo, sin Dios en su corazón. Versículo 10,
y murmuraron, dice, ni murmuréis, como ellos lo hicieron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí se da a entender lo que es la rebelión que llevó a cabo Coré con sus asociados. Ellos se quejaron ¿de qué cosa? De la posición singular que tenían Moisés y Aarón. Hermanos, cuán fácil es a veces criticar cuando algún hermano está en alguna posición que Dios le ha dado debido a un don, y que nosotros nos debiéramos mirar muchas veces con desprecio a ese hermano, un misionero, un anciano, un diácono en una asamblea, y que está llevando un trabajo fiel en una asamblea, y se comienza a murmurar. ¿Sabe lo tremendo de todo esto? Es ver el corazón de Moisés, de un verdadero creyente. Debido a aquella tremenda murmuración, él no hizo nada en contra de aquellos hombres. ¿Sabe lo que hizo? Sencillamente orar a Dios y suplicarle. Es que todo este pueblo que tú vas a matar ha sido provisto solamente por estos 3 personas. Ellos han sido los culpables. Habrás de matar a todo este pueblo. Intercedió por ellos. ¿Qué cosa deseaban ellos? De la posición que Moisés tenía. ¿Querían ser ellos los sacerdotes? Acusaron injustamente a Moisés que quería matarlos. Más encima comenzaron a mirar a Egipto y decían una tierra que destila leche y miel. ¿No se recuerdan los castigos que daban cuando ellos trabajaban y les hacían hacer aquellos trabajos forzosos? Toda la asamblea murmuró contra Moisés y Aarón, acusándolos de que habían matado al pueblo de Jehová. ¿Sabe, querido hermano? Aquí el juicio fue severo. 14.700 personas murieron debido a la plaga. Aparte de los que murieron por la cuestión de Coré, cuando sus tiendas fueron tragadas por la tierra y descendieron al Seol. No aceptaban lo que él tenía y murmuraron. En el versículo 11, Pablo, dado que ha enseñado estas verdades, dice: estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Aquí Pablo llama la atención al valor de las escrituras del Antiguo Testamento. Hermanos, podemos decir con la misma palabra, toda palabra es inspirada por Dios y tiene hechas por un propósito, el Antiguo como el Nuevo Testamento. Aquí aprendemos estas tremendas lecciones que podemos, y Pablo desea enseñarle a la iglesia de Corinto, de las cosas que sucedieron con aquellos y que les advierte también a ellos. Les advierte del valor de las escrituras. Estas cosas fueron registradas o escritas, fueron relatadas por Dios. ¿Para qué? Para nuestra instrucción. No debemos dejar de lado el Antiguo Testamento, porque allí aprendemos y vemos tremendas enseñanzas. La soberbia y la presunción. Lo que Dios provee para el pueblo de Dios. Fueron dadas su palabra para nuestra instrucción, para que no caiga, para que no caigamos. Todo Dios quiere conducirlo para nuestro bien. Estos fueron tipos o figuras que son ejemplos para nosotros, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Esto debiera hacernos temblar y pensar en estas cosas para no cometer aquellas cosas. En el versículo 12 se da aquí una severa advertencia al creyente que se cree firme. Aquel hermano que tal vez mira con desprecio a aquel otro y dice: yo estoy firme, yo no he caído. ¿Sabe que los corintios estaban tan seguros de sí mismos
como los israelitas de antaño. De modo que debían prestar atención cuando se les recordaba cómo los israelitas habían caído tantas veces en su historia. Estar satisfecho de uno mismo es algo muy peligroso, hermano. Hay un riesgo inminente de verse rechazado, como dice el capítulo 9 y versículo 27, que no caiga. Podría significar caer en pecado, pero posiblemente conlleva el resultado de caer bajo el juicio de Dios. Esto puede verse en cada uno de los ejemplos que se dan en lo que ya hemos visto, los versículos anteriores. La tentación del versículo 13 forma parte de la vida del hombre. Aquí incluye la idea adicional de la prueba. Sea cual sea la circunstancia, tiene que recordar que Dios es fiel. Independiente de la prueba como venga, debemos recordar esto, querido hermano. Dios es fiel y que no permitirá que sea demasiado intensa ni demasiado prolongada, ni que ceda a lo que podamos soportar. Él nos conoce. Esto es maravilloso. Todo está dispuesto de parte de Dios. Todo. Para que no caigamos. Se provee una salida para que podamos resistir. Y tenemos un ejemplo en las Escrituras. ¿Cuál fue la salida de José? La huida. En otras palabras, podríamos decir, retirarse es conquistar. También Dios podría intervenir para poner fin a la situación o eliminar del corazón la seducción que nos atrae. Hermanos, qué tremenda enseñanza escuchamos en estos versículos. Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto, pero casi todo lo que hemos leído está en el Antiguo Testamento, que fueron escritas aquellas cosas para nuestra enseñanza, para nuestro cuidado y para poder encaminar nuestra vida de mejor manera delante de nuestro Dios. ¿Sabe que esto que hemos hablado y hemos mirado tanto de la roca, del agua, del maná y de todas las cosas que sucedieron, uno lo podría resumir leyendo Judas? Mire cómo dice Judas. Si lo leemos nos daremos cuenta de todo lo que ya hemos leído. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré! Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales
está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, si nosotros este capítulo, que ahora es Judas quien lo habla, y no es el apóstol Pablo, ¿cómo concuerda también? Porque la palabra toda se concuerda, porque es la palabra de Dios y puede dar detalles tremendos de lo que es también en el día de hoy, de lo que ocurrió también en aquel pueblo. Tantos hombres que salieron y quedaron postrados y fueron castigados por Dios. Lo mismo está ocurriendo en el día de hoy. El pueblo de Dios muchas veces debemos soportar aquellas cosas cuando en nuestras asambleas entran este tipo de personas. Yo no sé, hermano, si a usted le ha ocurrido en su asamblea, pero el que habla tuvo que ver muchas cosas en la asamblea donde yo me convertí, cómo fueron cambiando, cómo fueron entrando cosas. No estoy hablando de cosas que yo no he visto, cosas de que vi cuando estuve en esa asamblea congregado, de ver cómo hombres inconversos entraban y querían entrar a nuestras asambleas y querer implantar aquellas cosas humanas. Qué bueno que hubieron hombres que no permitieron aquellas cosas. Estas son cosas reales que pueden querer entrar en nuestras asambleas, a veces solapadamente, pero basta un tiempo para que tengan que demostrarse aquellas cosas que no están bien. Así que, hermanos, estas cosas fueron escritas para nuestro bien, para nuestra enseñanza. Y Pablo toma de aquel pueblo de Israel, para decirle a aquellos hermanos de Corinto, y también para nosotros, los peligros de las cosas en las cuales podemos caer. Dios permita que esto pueda hacer entender a muchos hermanos que están de cabecera en las asambleas, para tener cuidado de todo lugar, de todas las personas que pueden venir a nuestras asambleas, y tener cuidado, los sobreveedores, que deban tener cuidado de todas las personas que hablan. Escuchaba una reunión y decían que habían postulantes al bautismo. Y decían estos hermanos, bueno, hay que tener cuidado en el día de hoy cuando ciertas personas quieren entrar y tienen una condición que ellos traen antes de convertirse. Entonces yo puse atención a eso y decían, bueno, esa persona tiene una condición sexual y se convierte. Mire la palabra que usaban los hermanos, se convierte. Entonces, como que abrían un poquito la puerta y decían, bueno, entonces esa persona con esa condición sexual ahora tendrá que demostrar y tendrá que en cierta manera ir cambiando. ¿Sabe, hermanos? Soy un convencido de esto, según la Biblia, que cuando se predica el evangelio de manera correcta y se habla del pecado, se habla de que el pecado lo puede solucionar Cristo porque Él murió en la cruz del Calvario. Y si la persona nace de nuevo, se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, esa persona es salva. Ya no practicará su pecado. ¿Sabe por qué? Porque se convirtió. Pero si se le predica un evangelio mal, yo no sé si usted ha escuchado algunas veces, pero yo he escuchado a veces que se dice predicando y se dice tal vez así: Cristo te ama, y después se le invita a convertirse a la persona. ¿No es un mal evangelio? ¿No es una falsa profesión que se puede llegar a hacer? ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Por qué me llamó la atención esto cuando dijeron los hermanos así? Un día vi una entrevista mundana. Cambiando la tele, encuentro que había dos hombres sentados allí. Uno era hermoso, como hombre lo hablo, alto, musculoso, de ojos verdes, de una tez morena. No estoy queriendo decir que los blancos son feos, no, pero ese hombre era de esa fisonomía.
y el otro era un motoquero, de estos hombres que usan el cabello largo y esas barbas, un hombre no tan agraciado como el otro. Y me llamó la atención cuando el entrevistador mundano les dice, ¿y ustedes por qué cambiaron su vida? Y yo no entendía todavía qué pasaba. Y me doy cuenta cuando ese hombre le habla, uno de ellos y le dice, el motoquero le dice, es que lo que ocurrió en mi vida fue que yo siendo un motoquero era un homosexual. Y comencé a cambiar mi fisonomía, agregándome cosas, quitándome cosas, para parecerme una mujer. Y el otro hizo lo mismo también. Y mostraban las fotos de estos dos hombres. Allí me llamó la atención aquello. Y sabe que cuando vi la primera de ese motoquero, no era muy agraciado. Pero el otro hombre, si uno no hubiese sabido, con todas las cosas que ese hombre se hizo, era ver una mujer. No se veían rasgos de hombre. Pero sabe, la entrevista siguió, y cuando se les dice, ¿y por qué cambiaron sus vidas ahora ustedes? ¿Qué fue lo que ocurrió en tu vida? ¿Y sabe lo que dijeron? Que habían escuchado a un pastor judío convertido al Señor y les había hablado del Evangelio. Y esos hombres se convirtieron debido a esa predicación de escuchar a ese hombre. ¿Y sabe lo que dijeron? Inmediatamente le dijeron a ese hombre inconverso, me arrepiento tremendamente de haberme hecho esos cambios en mi vida. Yo, queriendo ser una mujer, siendo que había nacido hombre, tuve que sacarme todos esos injertos de mi vida. Y con vergüenza lo decía ese hombre. ¿Y sabe lo que volví a hacer? El hombre que siempre he sido, el hombre que yo nací. Y el hombre decía lo mismo. ¿Pero qué lo había cambiado? El Evangelio puede cambiar al ser humano. Y ya no volvieron a hacer más lo mismo. Todo lo contrario. Comenzaron a sacarse todas aquellas cosas que habían hecho movido por el pecado. Así que esto debe quedar claro. El Evangelio puede cambiar tremendamente al hombre, al homosexual, a la lesbiana, a la persona que está metida en drogas, en el trago, en cualquier cosa donde se encuentre el ser humano. Cuando Dios entra en la vida de un ser humano y se le predica el Evangelio acorde a lo que la Escritura dice, esa persona dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y los hermanos estaban diciendo que habría que hablar con esos postulantes a bautismo como dejando la alternativa. Debiera preguntársele, más bien dicho, si realmente el Evangelio había llegado a sus corazones. ¿Y qué manera había llegado el Evangelio? Hermanos, somos tremendamente responsables de dar un mensaje claro del Evangelio y que estas cosas queden totalmente claras. El que habla no odia ni a los homosexuales ni a las lesbianas. Si yo digo que amo las almas y deseo llevar el Evangelio a toda criatura, y me ha tocado hablarle a homosexuales, qué tristeza más grande para esos seres humanos, qué dolor más grande en sus vidas. Y sabe, debemos decir esto, y que quede bien claro para todos los que escuchan. La Biblia enseña lo siguiente, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mentiroso como el homosexual son tan pecadores y necesitados del amor de Cristo para cambiar sus almas, que cuando Dios mira a ambas personas, a ambas las amó, por ambas murió. No hay diferencia, querido amigo, si estás escuchando y estás sin Cristo. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos necesitan del amor de Cristo, de la palabra de Dios, para que pueda cambiar sus vidas. Disculpen que me haya extendido, pero tal vez era necesario aclarar esto un poquito. Cuán necesario, hermanos, es tener claras las cosas para poder llevar un evangelio. El evangelio que le cambió a usted y el evangelio que me cambió a mí. La vida cristiana es otra. Ya sea una vida fiel o de infidelidad, pero una cosa ocurrió. Cuando nos convertimos, fue una cosa real que ocurrió en nuestras vidas. Oremos, hermanos, para terminar. Padre, te damos las gracias por tu palabra y queremos suplicarte, Padre, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y nos hagas meditar profundamente en esto, en estas verdades. Que podamos entender, Padre, que tu palabra nos ha cambiado por completo.
y que de esa manera podamos mirar al pasado para no cometer aquellas cosas, Padre. Te suplicamos. Bendice a cada uno de los tuyos. Bendice a aquellos que aún están sin Cristo. Que podamos llegar con el Evangelio. Aquel Evangelio bendito, la buena noticia, que trae perdón y salvación para el pecador. Padre, quedamos en tus manos. Te damos gracias por todo. Lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Nuestra reunión ha terminado, hermanos. Dios mediante, nuestra reunión próxima, el domingo, cena del Señor a las 10 y a las 8 de la noche, predicación del Evangelio. En cuanto a los enfermos, bueno, don Luis, fui a visitarle hoy día, no estaba en su casa, me recibió su sobrina, y me dijo que andaba en Santiago. Él camina ya, pero con ayuda, pero por lo que me decía ella está un poco mejor. Así que gracias al Señor por don Luis, que se está mejorando ya. En cuanto a Francisca, bueno, nosotros ya recibimos una tremenda noticia. Paola ya nos comunicó, vio con el doctor, y Francisca no tiene nada. El doctor le dijo, siga haciendo su vida tal cual como la está haciendo hasta ahora, normal. Así que es un motivo de gratitud al Señor y gracias a todas las oraciones de los hermanos que tuvieron a bien hacer por Francisca, por nuestra familia. Así que estamos agradecidos. Anita, la señora Gertrudis la fue a ver, dijo que estaba bien dentro de todo y que mandaba muchos saludos a todos los hermanos. Bueno, hermanos, nuestra reunión ha terminado. Si alguien tiene que decir algo, bueno, es momento de decirlo, o solo despedirse, puede hacerlo también, hermano. Bien. Ya nos está pillando el tiempo, como me pasé un poquito, disculpen hermanos por el tiempo pasado, y solamente reiterar nuestras reuniones, Dios mediante. Así que hermanos, damos las gracias a todos los que se han conectado en esta tarde.